Bueno, vamos a ir a otro tema. Guillermo de Foz es investigador de CONICET, profesor de la Universidad de la Patagonia. Guillermo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va José Luis y toda la audiencia de 99.9? Bueno, muchísimas gracias por concedernos su tiempo. El título de por sí es atractivo. ¿Por qué se incendió la Patagonia? El problema es que se trata al fuego como un enemigo y no se hace prevención con la gente. Eh, el problema de la naturaleza somos las personas, ¿no? Nosotros estamos dentro de la naturaleza. A veces queremos imponerle nuestras reglas a la naturaleza cuando la naturaleza tiene sus propias reglas y sus propios tiempos. Eh, para, para decirlo de otra manera, quienes están en el Mar del Plata y para hacer un parangón, el mar tiene sus propias reglas y sus propios tiempos. Entonces, los pescadores ya saben cuándo pueden salir, cuándo no pueden salir, a los riesgos que se exponen cuando salen en los momentos que no deben salir. Y en el tema de los incendios forestales es lo mismo. Nosotros estamos haciendo como sociedad, y lo digo a nivel global, no es que pase acá en la Sí, Patagonia y sí, en la claro. Argentina. Estamos yendo cada vez más a eh, vivir en las áreas de lo que se llama interfaz urbano-rural, que acá en la Patagonia andina sobre todo, porque no es en toda la Patagonia, en la Patagonia andina hay lugares de muchísima belleza, pero tenemos que entender que la naturaleza ahí también tiene sus propios procesos y sus propios tiempos, y el fuego es un elemento que ha estado antes de que llegue el ser humano ahí, y probablemente si desaparecemos va a seguir estando Ujú. después que nos hayamos ido. Entonces, si nosotros queremos habitar esos lugares especialmente, tenemos que por lo menos primero conocer cuáles son las reglas de la naturaleza y después tratar de no ir en contra de todas ellas, sino de adaptarnos y tratar de convivir con los elementos y los disturbios. En este caso, desde el punto de vista ecológico, se llama disturbio al fuego. Y vuelvo a repetir, para evitar esos lugares tenemos que tener todas las precauciones y saber de antemano a qué nos vamos a exponer en lugares como este, que tiene un régimen de precipitación que se llama, digamos, técnicamente mediterráneo, es decir, las lluvias están concentradas entre el otoño, el invierno y el principio de la primavera, y después no llueve hasta prácticamente el otoño siguiente. Entonces hay un periodo de sequía estival que se va agudizando de a poco y se muestra en su máxima expresión en las fines de los meses de febrero, principios de marzo, hasta que nuevamente comienza el ciclo de lluvias y vuelve ese ciclo a producir. En este último periodo, que es de fines de febrero y digamos hasta los primeros días de abril, es cuando ya la vegetación está totalmente seca, ya prácticamente se han secado los horizontes superficiales del suelo, y el riesgo de incendios, o que producida una ignición, ese incendio se propague rápidamente, aumentan considerablemente. Claro. Ahora, yo trato de unir esto, ¿no? Porque a veces algunas cosas en la Argentina no es que no se conocen, no es que no se publican, pero bueno, la intensidad muchas veces, sobre todo de la televisión, que corre por otros lados, no da tanta oportunidad en el grueso de la población de ver. En el verano austral pasado, es decir, el de 2019-2020, los incendios en Australia provocaron inclusive que algunas poblaciones debieran ser evacuadas vía marítima. La gente fue corrida por el fuego hasta las playas y pasó horas absolutamente desesperantes. Portugal ha tenido temporadas de incendio tremendas. Si mal no recuerdo, la del verano de 2018 fue impresionante, Sí, donde mató cualquier cantidad de gente que iba por una ruta que atravesaba sí. la zona del Algarve. Estamos frente a un fenómeno global en este sentido, donde cada vez intrusamos más áreas que deberíamos tener mucho cuidado en cuanto al impacto poblacional que provocamos, ¿no? Exactamente, yo no lo hubiera dicho mejor. No solamente ahí, sino que en Grecia, por ejemplo, también. Por eso se llama clima mediterráneo, porque es donde ocurre, digamos, particularmente este tipo. Y el tema este es grave, porque si uno mira los datos de la NASA, datos de la revista Science, en general y a nivel global, mundial,
la cantidad y la magnitud de los incendios ha descendido casi un 25% en los últimos 20 años, una cosa así. Entonces uno dice, la miércoles, qué paradoja. Si han descendido los incendios, ¿por qué hay más? Bueno, la explicación es un poco lo que usted dijo, que nosotros cada vez estamos metiéndonos más a vivir en esas áreas que son muy vulnerables. Como sociedad global, lo de Australia no es casualidad, lo de Grecia no es casualidad, lo de Portugal no es casualidad, y lo de California no es casualidad. Y esto es importante recalcar los datos que uno tiene, porque en el año 60, por ejemplo, lo que se llaman interfaz urbano-rural, que creo que quedó bien explícito lo que son las áreas con vegetación nativa, donde la gente va a hacer, o las urbaniza, o va a hacer sus urbanizaciones. La gente que vivía en las áreas de interfaz urbano-rural en Estados Unidos en el año 1960 eran 6 millones sobre una población de cerca de 180 millones de habitantes. Es decir, un 3% de la gente vivía en esas áreas de interfaz urbano-rural. ¿Qué pasó en el año 2014? Esto es un trabajo que hicieron en la Universidad de Madison. Bueno, esa cifra, Estados Unidos creció casi cerca de los 300 millones de habitantes, pero, sorpresa, 120 millones de personas viven en esas áreas de interfaz urbano-rural. Es decir, pasamos del 3% a casi el 30% de la gente que habita en esos lugares. Y esos lugares son vulnerables y ahí es como vemos donde ocurren los incendios, porque no están preparados. Por ahí están preparadas las casas, pero no están preparados los códigos de planeamiento urbano que indican que hay que tener un lugar para entrar, otro lugar para salir, vías de escape, que no las había en Australia y quedaron atrapados, no las había en Portugal, no las había en Grecia, el único lugar que era el mar, digamos. Y también nos ocurrió acá en la Patagonia. Hemos tenido mucha suerte nosotros porque hay también gente que conoce y sabe cómo zafar, digamos. Pero yo lo digo, y esto tómenlo con pinzas, pero Bariloche va a ser una trampa mortal en algún momento. Cuando se alineen los planetas, haya temperaturas altas, falta de precipitación durante 1 o 2 meses, no tiene lugares ni vías de escape preparadas. Y más la gente se resiste a hacer los trabajos que tiene que hacer para bajar la continuidad y la carga de combustible. Entonces, una cosa son los deseos de la sociedad de vivir en estas áreas y otra los riesgos que se corren habitando en ellas. Claro, bueno, ahí hay una alerta más que interesante, ¿no? Al respecto de todo esto, porque, bueno, justamente hoy se conoce que los peritos que han trabajado allí en los incendios en la zona de Chubut le han informado al fiscal y al juez que no hay elementos que indiquen la existencia de acelerantes y que la unicidad del estallido de estos incendios, es una sucesión de hechos que en definitiva se dio, y me trae esto inmediatamente a lo que usted dice, ¿no? La alineación de los planetas. Un día se alinean los planetas y hay 7 incendios en simultáneo. Si no hubiera sido por el mismo clima, la lluvia intensa que lo apagó, no sé en qué escenario estaríamos en este momento. Exactamente. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que, digamos, el mismo clima o la misma situación meteorológica cambiante hace que se prepare el terreno, digamos, como para que se produzca ese incendio, teniendo temperaturas altas, noches muy con temperaturas también altas, mucho tiempo sin lluvias, casi un mes, y bueno, eso hace que la vegetación se predisponga, y cuando entra un frente frío, como pasó el otro día, y debo reconocer que los servicios nacionales de manejo del fuego ya lo habían previsto esto. Con una semana de anticipación decían, va a entrar un frente y va a causar problemas. ¿Por qué? Porque igniciones, prendidas de fuego hay todos los días en todos los lugares. El tema es que esa ignición se apaga rápidamente en el caso de que el combustible esté un poco húmedo, o puede hacerse el ataque, lo que se llama el ataque inicial, pero en caso de
como el otro día digo que se alinearon los planetas, eso ocurre lo que se llama un incendio de comportamiento extremo, que realmente en pocos minutos se estalla todo, ¿no? Aparte de las pavesas, que son, como yo dije en el reportaje de Infobae, como cañitas voladoras, claro, que llegan, y eso está medido en California, cuando hay fuertes vientos, hasta 2 kilómetros o 3 kilómetros, sí. Así que es prácticamente una bomba. Los expertos que estuvieron trabajando en el incendio del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, los meteorólogos, nos explicaban el otro día que en algunos lugares el fuego se movía a lo que se llama una propagación, la velocidad de propagación de 1 metro por segundo. O sea, en un minuto hacía 60 metros. Es impresionante, porque no da tiempo a nada eso tampoco, ¿no? Y ahí es donde se producen con las pavesas los focos secundarios, y a veces la gente dice, prendieron todo al mismo lugar. No, en el mismo momento, no. Es que las condiciones hacen que se produzca este tipo de estallidos, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, pero es parte de lo que tenemos que entender, ¿no? Yo lo escuchaba en el tema, este tema que me parece que es básico, que es la intrusión de los desarrollos urbanísticos en ámbitos geográfica y ambientalmente sensibles, ¿no? Y es parte, por ejemplo, del mismo debate que tenemos, por ejemplo, acá Partido de General Pueyrredón, en cuanto a que se van haciendo y se van construyendo barrios que avanzan sobre las áreas de siembra, por ejemplo, y después empieza el conflicto por por el estilo de tipo de siembra, por el estilo de tipo de fumigación que se hace, sí, cuando en realidad se deberían respetar los ámbitos productivos con la suficiente distancia para habilitar construcciones urbanas, ¿no? Sí, exactamente. En la planificación, porque uno a veces lo hace muy bien en las leyes, acá ni siquiera hay eso, pero y no las respetamos, pero después también el otro aspecto es la prevención, ¿no? O sea, hay manuales que están escritos para todo el mundo, y esto no quiero echar la culpa a la sociedad argentina, porque es más o menos un problema global, algunos lo cumplen más y otros menos, pero todas las medidas de prevención que se pueden tomar, el tema es que hay una publicación científica que lo explica muy bien, y dice que el riesgo de incendios es como una patología socioecológica, ¿no? Porque no todo el mundo hace lo que debe hacer, y puedo yo tener mi jardín bien y podar las plantas y hacer todo lo que tengo que hacer, pero si el vecino no lo hace, si viene un incendio, me va a quemar a mí también. Y eso es muy importante, ¿no? Y otra cosa es que los planeamientos urbanos permiten construir prácticamente con códigos de seguridad de las casas, no del entorno. Entonces, eso es una cosa que hay que revisar. Y no quiero olvidarme de esto porque es lo más importante, y que es lo que no se ve. Cuando nosotros gastamos como sociedad un peso en prevención, en medidas de prevención, estamos ahorrando 50 pesos, o sea, 50 veces estamos ahorrando los costos de supresión cuando el incendio ya se produce. Entonces, el tema es que es una parte que tenemos que encararlo, que tenemos que encararlo como sociedad, porque las medidas de prevención no se ven. El político no la puede mostrar a nadie. No podemos decir, hemos tratado 2.000 hectáreas que no se van a quemar este verano, y eso no es ninguna noticia para nadie, ni la va a sacar ningún medio, ni va a venir la televisión a mostrar que se han hecho los trabajos necesarios para que no ocurra ese evento. Sin embargo, cuando ocurre ese evento, en el post incendio aparecen los medios, brigadas de otro lado a apagar nada porque ya lo apagó la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer una reflexión y encarar esto la sociedad, porque el conocimiento está. Claro. Bueno, la cuestión es trabajar sobre el tema del conocimiento, ¿no? Indudablemente, y la formación desde el conocimiento de una conciencia distinta, que evidentemente hoy escasea de manera
Importante. Guillermo, le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado, es muy amable. Un millón de gracias a ustedes por pretender difundirnos. La verdad, como última reflexión, quiero decirles que la importancia que tienen los medios de comunicación, porque esto lo charlamos entre los científicos y estamos todos de acuerdo, pero nos es bastante difícil llegar a la sociedad con el mensaje y con, digamos, lo que hay que hacer con base científica. Bueno, acá hay un espacio y una plataforma de comunicación que siempre está dispuesta a esto. Le mando un abrazo a la distancia, muy amable, gracias. Buenas jornadas. Gracias, hasta luego. Bueno, Guillermo de Foz, investigador de CONICET, profesor de la Universidad de la Patagonia.